Si un perro ladra en medio de una ventisca y no hay nadie alrededor para escucharlo, ¿aún salva una vida? Esa mañana, nadie en Silver Ridge podría haber adivinado que un perro era lo único que se interponía entre la vida y la muerte para un ayudante desaparecido. Nadie, excepto tal vez el viejo pastor que cojeaba a través de un aserradero congelado, con las orejas moviéndose ante algo que solo él podía percibir. Sin collar, sin nombre, solo un callejero. Pero lo que Viper sabía, lo que olía, era un grito enterrado en el silencio. El pueblo había dejado de buscar. Lo habían descartado como un accidente extraño. Un patrullero desaparecido en una tormenta de nieve. Podría haber sido cualquier cosa. Una avalancha, un accidente, tal vez un oso. Pero no esto. No lo que Viper había encontrado profundamente enterrado bajo las ruinas cubiertas de nieve de la antigua planta de madera. Viper no debía importar más. No después de lo que pasó hace 2 años. No después de que su compañera muriera y él caminara hacia el bosque, para no ser visto nunca más. Pero los fantasmas no desaparecen simplemente. Y algunos héroes no llevan insignias, las recuerdan. Había nevado toda la noche, el tipo de nieve que cubre todo y hace que el mundo se vuelva silencioso como un secreto. Para el amanecer, toda la cresta norte de Silver Ridge, Colorado, parecía un lienzo en blanco, blanco, quieto, vacío. Al otro lado del pueblo, pasando las vías del tren y la cerca oxidada, se alzaba un almacén de 3 pisos con ventanas rotas y un cartel de prohibido el paso que no significaba nada desde hacía años. Los lugareños lo llamaban Deadwood Yard porque nada bueno salía de allí. Pero esa mañana, algo se movió a través de la nieve. Un perro grande, negro y marrón, con las costillas visibles bajo un pelaje invernal desigual. Su pata trasera se arrastraba ligeramente, favoreciendo una cojera. Se movía lento, cauteloso, con la nariz pegada al suelo. No debía estar allí, pero algo lo había atraído. Su nombre alguna vez fue Viper, un K9 entrenado para búsqueda y rescate en zonas de avalanchas, sitios de terremotos, edificios colapsados. Su nariz podía encontrar lo que nadie más podía. Pero la guerra no lo quebró. El duelo sí. Había sido asignado con la oficial Rachel Monroe, de mirada aguda, intrépida, el tipo de mujer que no se inmutaba ante el fuego hasta el día en que el fuego se la llevó. Un complejo de apartamentos colapsó durante una evacuación. Viper había arañado entre las vigas hasta que sus patas sangraron, pero no pudo llegar a ella. Y cuando el departamento intentó reubicarlo, escapó. Caminó hacia la nieve y nunca regresó. Hasta ahora. Un sonido, agudo, humano, amortiguado, resonó desde el almacén. Viper se detuvo, con la cabeza ladeada, las orejas levantadas. Luego vino de nuevo, un gemido, no animal, no viento, humano. Se acercó sigilosamente, dejando huellas poco profundas en la nieve. Rodeó la parte trasera del edificio donde una rejilla de ventilación se abría a nivel del sótano. El vapor empañaba el borde. Se inclinó hacia adentro. Adentro, una luz tenue parpadeaba, y bajo esa luz titilante estaba un hombre desplomado hacia adelante, con las manos atadas, el rostro ensangrentado, vendado. Las orejas de Viper se alzaron. El olor lo golpeó después. Sangre, sudor y algo más. Autoridad. Ese olor a uniforme, deber y agotamiento. El olor de alguien que alguna vez tuvo el mando. Este hombre no era cualquiera. Este era el ayudante Ben Walker. De vuelta en el pueblo, la doctora. Emily Carson abrió la puerta trasera de la clínica veterinaria de Silver Ridge. Sus botas se hundieron en el aguanieve mientras salía, sosteniendo un pequeño tazón de plástico con pollo y arroz tibio. Lo colocó en el borde de piedra cerca de la línea de la cerca como hacía cada mañana. El desayuno está servido, dijo suavemente, escaneando los árboles. No esperaba que apareciera. La mayoría de los callejeros iban y venían, pero él era diferente. Silencioso, vigilante, el tipo de perro que no solo quería comida. Quería una razón. Y fue entonces cuando lo vio. Desde el bosque, Viper dio un paso adelante. No tocó la comida. En cambio, dejó caer algo a sus pies. Emily miró hacia abajo. Era una bota policial, cuero, resistente, rasgada, sucia y empapada en nieve derretida. En el lateral había un parche, un pino plateado, el símbolo del departamento del sheriff de Silver Ridge.
Su respiración se detuvo. El ayudante Walker había desaparecido hacía 3 noches. Recogió la bota. La sangre incrustada en el interior. Los cordones estaban deshilachados, uno casi cortado como si hubiera sido arrancado. Su mano tembló. Pero el perro, él solo miraba. Luego, sin un sonido, Viper se dio la vuelta y caminó de regreso a la nieve. Emily no dudó. Corrió adentro, tomó su teléfono y marcó. En la oficina del sheriff, el capitán Ray Holt se frotó las sienes mientras Emily relataba lo sucedido. Era un hombre alto de unos 60 años, con barba plateada recortada, voz lenta y medida como alguien que no desperdiciaba palabras. ¿Un perro te trajo una bota? Un pastor alemán, insistió Emily. Gran cicatriz en la oreja, cojea ligeramente. ¿Y esa bota? Ella la levantó. He visto a Ben usar estas exactas. Él la tomó, la dio vuelta. Dentro del forro, unas letras tenues deletreaban Walker. Fue entonces cuando su tono cambió. ¿A dónde fue el perro? De vuelta al norte, hacia el viejo aserradero. Maldijo en voz baja. Nadie ha estado allí en más de una década. Luego la miró y dijo algo que raramente decía. Vamos. Si apenas estás sintonizando esta increíble historia real, suscríbete a Heroes for Animals para más rescates poderosos de K9, historias reales de segundas oportunidades y los héroes silenciosos que caminan entre nosotros. No creerás lo que sucede después. El ayudante Ben Balke parpadeó lentamente detrás de la venda. No podía recordar cuántas horas habían pasado. Sus muñecas dolían. Sus labios estaban agrietados. El hambre lo carcomía. Pero peor que el dolor era el silencio. Hasta ahora, escuchó algo. Garras en el concreto, respiración, luego calor. Una nariz contra su mano, una lengua, cuidadosa, deliberada. Ben se estremeció. Oye. Su voz apenas era audible. ¿Es un perro? Se quedó quieto. Luego vinieron los dientes, no mordiendo, sino tirando suavemente de la cuerda, probándola. Ben no sabía por qué, pero las lágrimas le escocieron los ojos. El perro se movió de nuevo, esta vez hacia su venda. Presión suave, constante, luego luz, tenue, parpadeante, de una sola bombilla titilante. Y frente a él estaba el perro. Alto, marcado por batallas, un fantasma de otra vida. Un pastor alemán con ojos ámbar. ¿Quién eres?, susurró Ben. Viper no ladró, no gimió. Solo miró. Luego se sentó junto a Ben como un soldado esperando órdenes. Ben sonrió a pesar del dolor. Regresaste. En ese mismo momento, en la sala de vigilancia de la estación, el oficial novato Kyle Reeves revisaba imágenes de drones. Una figura se movía por el camino del condado 18. Hizo zoom. Sheriff Holt, mira esto. En la pantalla, un pastor alemán llevando algo en la boca. Una bota. Marca de tiempo, 4:47 de la madrugada. 1 hora antes de que Emily llamara. Holt se inclinó. Ese es nuestro perro, murmuró. Y no está simplemente vagando. La oficial Dana Reed añadió, nos está guiando. Holt se giró hacia el pasillo. Prepárense. Detrás de la clínica veterinaria, Emily colocó otro tazón de comida, esta vez con una rebanada de salmón y un guante que alguna vez perteneció a su difunto padre, quien había sido guardabosques. Estaba en el frío, susurrando, «Vuelve, soldado». En la distancia, apareció una figura, silenciosa, observando, luego desapareció. Debajo del almacén, Viper se presionó contra el lado de Ben. Afuera, el viento gritaba. Pero en la oscuridad, un latido había regresado. No de un hombre, de un perro. De Viper. El ayudante Ben Walker aún estaba vendado cuando el gruñido vino de nuevo. Bajo, controlado, no una amenaza, algo más preciso. Intentional. Había trabajado con perros antes, Unidad K9, ejercicios de búsqueda y rescate, pero nada como esto. Esto no era un chucho buscando sobras. Esto era algo entrenado. Alguien entrenado. Giró la cabeza ligeramente hacia el sonido. ¿Sigues ahí, pequeño? Un suave exhale rozó sus nudillos, luego un lametón, un tirón, presión.
La venda s'afloja. Ben parpadeó con fuerza mientras la tenue luz amarilla le picaba la visión. Sus ojos no se habían adaptado a nada más brillante que la oscuridad total en lo que parecían días. Las formas se formaron. Paredes, concreto, manchas, y luego esos ojos. El perro ahora estaba sentado frente a él. Pastor alemán, negro y marrón, mayor, una oreja doblada en la parte superior como si algo la hubiera rasgado, una cojera apenas visible en su pata trasera, pero sus ojos, ámbar, con algo detrás de ellos. Memoria, dolor, propósito. Ben tosíusecamente. ¿De dónde viniste? El perro no se movió, no parpadeó. Solo miró como si esperara una orden que solo Ben podía dar. De vuelta en la oficina del sheriff de Silver Ridge, el sheriff Ray Holt se inclinó sobre el borde de un mapa desplegado en la mesa de la sala de reuniones. El punto rojo marcaba el viejo aserradero, un terreno fantasma en el que nadie había puesto un pie en más de una década. Sin firmas de calor, sin informes de patrulla en más de 10 años, dijo, con voz grave y baja. La detective Dana Reed se apoyó contra la pared cercana, con los brazos cruzados. Era aguda, precisa, es militar antes de transferirse a la policía de un pueblo pequeño. No se asustaba fácilmente. ¿De ahí vino el perro?, preguntó. Holt Asensio. Eso dice la veterinaria. Emily Carson, su descripción de la bota coincide con la de Walker. Su nombre aún está en el forro. Y el perro dijo que no estaba solo de paso. Vino con una misión. Dana arqueó una ceja. Los perros callejeros no cumplen misiones. Este sí. Esa tarde, de vuelta en la clínica veterinaria, Emily estaba detrás de su edificio, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de franela. Un tazón fresco de estofado de carne humeaba suavemente en el aire frío. Había añadido unas tiras de salmón, el favorito de Viper, aparentemente. Se arrodilló, colocando el tazón en un guante de lana viejo en el suelo junto a la roca donde el perro había dejado la bota. «Te lo ganaste», soldado murmuró, lo suficientemente alto como para ser escuchada si él estaba escuchando. Detrás de ella, el viento susurraba entre los pinos como murmullos. Una forma parpadeó en la esquina de su ojo, pero cuando se giró no había nada. Aún así, su corazón se aceleró en su pecho. Tenía la sensación de que la estaban observando. En el almacén, Viper circuló por el perímetro, con las orejas hacia adelante, la cola rígida. Se detuvo junto a la puerta y olfateó la base, luego miró hacia Ben. «¿Qué olfateas?», preguntó Ben. El perro se acuclilló, luego un sonido, leve, bota sobre madera encima de ellos. Viper gruñó justo por debajo de su aliento. Ben se tensó. Sus manos aún estaban atadas, las muñecas en carne viva por la cuerda, sus piernas entumecidas, pero sus instintos seguían intactos. «¿Viene alguien?», susurró. El gruñido se intensificó, luego silencio. Los pasos se detuvieron. Ben se esforzó por escuchar, apenas respirando. Quien fuera que estuviera allí, estaba parado justo encima de la puerta del sótano. Luego vino el deslizamiento de un pestillo metálico, pero la puerta no se abrió. Quien estaba allí cambió de opinión. Mientras tanto, de vuelta en la estación, el oficial Kyle Reeves revisó imágenes de drones térmicos en un monitor. Pausó el cuadro. «Aquí», dijo, tocando la pantalla. El mismo pastor, timestamp 4:47 de la madrugada ayer, dirigiéndose al sudeste, llevando lo que parece una bota. La detective Reed se inclinó. «Esa es la misma bota que Carson nos trajo», murmuró. Kyle Asensio. «Exacto. Y hice una verificación adicional. Hay un archivo en los registros de la unidad K9. Pastor llamado Viper, 7 años, certificado en búsqueda y rescate. Desaparecido desde que su manejadora, la oficial Rachel Monroe, murió en ese incendio hace 2 años». Holt entró en la sala, con el ceño fruncido. ¿El perro que desapareció durante su funeral? ¿Mismas marcas, cicatriz en la oreja, desequilibrio en la cadera? Y si este perro está actuando por entrenamiento, no por instinto, entonces no solo está sobreviviendo. Recuerda. Reed volvió a mirar la pantalla. Entonces seguimos su pista. La nieve volvió a intensificar esa noche. En su cabaña justo fuera del pueblo, Emily tomó un sorbo de una taza de té mientras miraba por la ventana.
Su sala era pequeña pero acogedora, colchas hechas a mano, una estufa de leña, pilas de revistas veterinarias junto al sofá. No había dejado de pensar en Viper todo el día. Su padre, un guardabosques antes de fallecer, solía decirle: algunos animales están hechos para más. Solo necesitan que alguien lo vea en ellos. Viper era uno de esos. Se levantó y caminó hacia la cocina, luego regresó con una bolsa de plástico. Dentro, una placa de identificación de perro, desgastada y rayada. Su padre se la había dado con su equipo después de su última misión de rescate. Decía: no todos los que vagan están perdidos. La sostuvo con fuerza, luego fue a colocarla en el guante que había dejado atrás trasera. En el almacén, Ben entraba y salía del sueño. El dolor latía en sus piernas pesadas, y sus hombros ardían por la tensión de estar sentado erguido por tanto tiempo. Cada vez que se hundía demasiado, el frío lo jalaba de vuelta. Luego otro sonido. Clic, rasguño, el raspado de garras. Viper había regresado a su lado, ahora sentado erguido, sentado, con las orejas inclinadas hacia la ventana puerta. Ben tragó saliva. ¿Crees que vendrá de nuevo? El perro no se movió, solo esperaba esperar. El sheriff Holt, la detective Reed y dos ayudantes se reunieron en una sala de conferencias trasera. Holt colocó la bota en una bolsa de pruebas y la puso sobre la mesa. Esto cambia nuestra cronología. El perro tenía esto horas antes de que Carson lo encontrara. Reed señaló la sección del almacén. Preparamos una entrada silenciosa. Sin medios, sin charlas. Entramos al alba. ¿Y si no está ahí?, preguntó un ayudante de uno de los ayudantes. Holt no parpadeó. Entonces seguimos al perro. La noche cayó pesada sobre Silver Ridge. El viento se volvió más agudo, silbando a través de las ventanas rotas del almacén. Dentro del sótano, la luz titilaba. Ben se revolvió. Susurró: ¿Sigues conmigo? El perro respondió con un suave gemido leve, presionando su cuerpo suavemente contra la pierna de Ben. Ben sonrió a través de los labios agrietados. No sé tu nombre, susurró. Pero apuesto a que alguien solía llamarte compañero. De vuelta en la clínica de Emily, ella salió de nuevo justo antes de medianoche. No habló. Solo se sentó en el escalón trasero con una manta de lana envuelta alrededor de los hombros, observando la línea de los árboles. Pasaron minutos. Luego movimiento, una figura oscura en el borde del bosque. Viper. No se acercó de inmediato. Solo estaba allí, medio envuelto en la nieve, con el aliento humeando desde su hocico. Emily bajó la mirada. Tienes miedo de confiar de nuevo, ¿verdad? Silencio. Sacó la placa de identificación de su bolsillo y la colocó en el tazón de comida. Viper esperó, luego dio un paso lento, y otro. En las primeras horas antes del amanecer, un convoy de 2 SUVs rodó por el camino de acceso hacia Deadwood Yard. La nieve se aferró a los árboles como encaje congelado. Dentro de un vehículo, el sheriff Holt estaba sentado en el asiento del pasajero, hojetrasando los registros de entrenamiento de K9 de Rachel Monroe. Ella dijo: Viper podía ver a través de 3 pies de concreto si el viento estaba bien, murmuró. Reed miró desde su equipo. ¿Crees que realmente nos está guiando? Creo que nunca se detuvo. De vuelta en el almacén, Viper estaba cerca de la puerta del sótano. Escuchó el crujido de llantas, el sonido de botas, voces, familiares. Constantes, tranquilas, de rescate. Viper se giró hacia Ben y dejó escapar un ladrido corto. El corazón de Ben dio un salto. «Los estás llamando», dijo él. El ladrido vino de nuevo, esta vez más fuerte, resonando a través del concreto, y luego el pestillo, deslizándose para abrirse. El pestillo se abrió, pero la puerta no se movió. Ben Walker se quedó paralizado. El perro a su lado, al que ahora solo pensaba como Viper, también se quedó quieto, también. Sus músculos se tensaron ya, las orejas pegadas hacia atrás, la respiración superficial. Luego, silencio. Sin crujido de bisagras, sin corrida de pasos, solo el sonido de la nieve moviéndose en el tejado sobre ellos y la bombilla arriba titilando débilmente como un latido moribundo. Ben exhaló lentamente, con miedo de hablar, con miedo de moverse. La habitación a su alrededor se sentía como una trampa esperando a ser activada.
Quienquiera que haya abierto ese pestillo no había cambiado de opinión. Estaban esperando, observando. En la sala de conferencias de la oficina del sheriff de Silver Ridge, los mapas y las fotos de sospechosos cubrían las paredes, junto con notas escritas a mano y un hilo rojo que conectaba teorías. El sheriff Holt estaba al frente, con los brazos cruzados. «Tenemos una sola oportunidad para esto», dijo al pequeño equipo de trabajo. «Ya no estamos buscando solo a un ayudante desaparecido. Estamos rastreando a alguien que planeó esto hasta la hora». La detective Dana Reed, siempre tranquila bajo presión, hojeaba fotos aéreas. «El sótano del edificio es nuestro punto de entrada. Sin luces, sin sirenas. Si el ayudante Walker está vivo ahí dentro, no queremos espantar al tipo que lo tiene». Kyle Reeves añadió: «Los drones térmicos capturaron movimiento de calor en la estructura sur. 2 fuentes, una pequeña, una grande, ambas moviéndose». Reed entrecerró los ojos. «Entonces no es demasiado tarde». El sheriff Holt asintió una vez. «Nos movemos antes del amanecer». Dentro del almacén, al ver la luz de la bombilla, Ben parpadeó para soportar el escozor. Sus costillas dolían, sus piernas estaban medio entumecidas, y sus muñecas ardían donde la cuerda tocaba la piel. Pero su mente estaba clara ahora. Sabía que no estaba solo. Y sabía que quienquiera le había estado alimentado, burlándose de él, estaba cerca. Desde detrás de una pared vino un crujido, seguido por el sonido de algo metálico raspando contra el concreto. Luego pasos, pesados, deliberados. Viper se movió como humo, deslizándose hacia las sombras detrás de una estantería oxidada, desapareciendo como si lo hubiera ensayado 100 veces. El corazón de Ben latía con fuerza en su pecho. La puerta se abrió con un gemido. Raymond Cross era el tipo de hombre que la mayoría olvidaba después de conocerlo. De altura promedio, hombros gruesos, de unos 50 años, un abrigo de franela manchado de grasa, ojos hundidos que siempre parecían no haber dormido en semanas. Pero cuando sonreía, no era olvidable. Era inquietante. Entró al sótano sosteniendo una bandeja metálica abollada con una rebanada de pastel de carne frío y una botella de agua de plástico. Sus botas dejaban débiles huellas húmedas en el suelo. «Bueno», murmuró, «mira quién sigue respirando». Ben no respondió. Ray resopló. «Sigues jugando al hombre duro. Todos ustedes, los ayudantes, son iguales. Grandes palabras hasta que alguien te pone en la oscuridad». Se agachó frente a Ben, mirando su rostro magullado. «¿Cómo está la cabeza? Todavía suena». Ben apretó la mandíbula pero no dijo nada en respuesta. Ray sonrió. «Sabes por qué estás aquí, ¿verdad?» La voz de Ray bajó, casi gentil. Ben finalmente levantó la vista. «¿Estás enfermo?» La sonrisa de Ray desapareció. Se levantó y comenzó a pasear por la habitación, murmurando: «Piensan que no importamos. Hombres como yo, los que fueron olvidados. Pero lo verán. Tú eres solo el comienzo». En la esquina, Viper se acercó más. Ray se movió hacia la pared trasera, dejando la bandeja. «Ese hombre me prometió paz. Dijo que podría recuperar lo que perdí». Se giró hacia Ben. «Dijo que eras el sustituto perfecto». Los ojos de Ben se entrecerraron. «Sustituto». Ray levantó una mano hacia su cinturón, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Viper se movió. Afuera, la nieve caía suavemente mientras el amanecer iluminaba el cielo con gris y dorado pálido. El equipo de ataque se desplegó por el perímetro del almacén, las botas crujiendo ligeramente sobre la escarcha. El sheriff Holt y la detective Reed se acercaron a la escalera de la cara sur, flanqueados por el ayudante Chris Malone y el oficial Reeves. A la señal de Holt, se detuvieron. Reed revisó su reloj, luego asintió. Abrieron la puerta. Viper saltó de las sombras como una bala disparada. Ray apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que 80 libras de músculo se estrellaran contra su pecho. Los dos cayeron al suelo, las mandíbulas de Viper bloqueando la manga del hombre, no para rasgar, sino para inmovilizar. Ray gritó y se agitó. El cortador de cajas en su cinturón resbaló por el suelo, fuera de alcance. Ben se estremeció, observando impotente desde la silla. Luego, linternas irrumpieron por la puerta del sótano. «Policía»,
manos donde podamos verlas. La voz de Holt retumbó como un trueno. Detrás de él, Reed barrió la habitación con su rifle, el punto láser apuntando a la frente de Ray. El ayudante Malone corrió hacia Ben, cayendo de una rodilla. «Te tenemos», Walker dijo, ya cortando las cuerdas. Ben parpadeó hacia él, aturdido. «El perro, él los trajo». Reed miró a Viper, que ahora estaba rígido sobre el pecho de Ray, gruñendo bajo pero sin morder. El sheriff Holt exhaló, bajando su arma. «Buen chico», murmuró. Horas después, la sala de emergencias en el Hospital General de Silver Ridge estaba silenciosa, salvo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos y el suave chirrido de los zapatos de las enfermeras en el azulejo. Ben yacía en una cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo, vendas en las muñecas y moretones a lo largo de las costillas. Miró el techo en silencio hasta que la puerta crujió. El sheriff Holt entró, sosteniendo una taza de café de espuma. «Parece que te atropelló un tractor». Ben logró una pequeña sonrisa. «Se siente más o menos así». Holt le dio la taza. «Reed está interrogando al sospechoso. Dice que menciona a alguien más. Un hombre de una van blanca». La expresión de Ben se endureció. «Dijo que fui comprado como reemplazo». La mandíbula de Holt se tensó. «Creemos que esto va más allá de Ray Cross. Hay rumores sobre otros, niños desaparecidos, secuestros que nadie siguió». Ben se sentó más derecho. «¿Y el perro?» Holt suspiró. «Desapareció de nuevo. Se escapó en el momento en que te trasladaron en helicóptero. Pero dudo que esté lejos». Ben miró por la ventana, donde una línea de pinos ondeaba suavemente con la brisa. «Sabía qué hacer», dijo en voz baja. Lo flanqueó, esperó el momento. No solo estaba reaccionando, estaba operando. Su nombre era Viper, dijo Holt, dándole a Ben una carpeta de Manila. Dentro había archivos médicos, evaluaciones de K9, fotos de despliegue. Ben miró un Viper más joven, de pie junto a una oficial en equipo táctico completo. Ambos parecían orgullosos, listos, enteros. «Ella era su manejadora», añadió Holt. Rachel Monroe. Murió en ese incendio de apartamentos hace 2 años. Ben pasó un dedo por el borde de la foto. «No solo sobrevivió», murmuró. Recordó quién era. Al otro lado del pueblo, Emily estaba en su sala de estar, mirando la manta de Fletch en su sofá. Había una mancha de sangre en una esquina, débil, casi limpiada. No había llorado. No sabía cómo hacerlo, pero el dolor en su pecho se sentía como una mezcla de duelo y esperanza. Su vecino, Danny Paraó, entró, caminando con 2 tazas de café. «¿Estás bien?», preguntó. Emily asintió, tomando la taza. «Creo que él salvó a ese ayudante. Creo que aún está vigilando». Danny se sentó a su lado. «Es más que un simple perro». Ella sonrió débilmente. «Siempre lo fue». De vuelta en la oficina del sheriff, la detective Reed estaba sentada frente a Ray Cross en la sala de interrogatorios. El hombre miraba el suelo, las manos esposadas a la mesa. «Dijiste que alguien te dio un objetivo», dijo Reed. «Un hombre en una van blanca». Ray asintió lentamente. Dijo que estaría ayudando. Dijo que los que nadie extrañaba eran los mejores. Caballeros. Los ojos de Reed se entrecerraron. «¿Qué quieres decir con callejeros?» Ray la miró por primera vez. Su voz se quebró. Dijo: «Personas por las que nadie busca. Perros que nadie reclama. Niños que nadie quiere de vuelta». Fuera de la sala, el sheriff Holt se apartó del vidrio unidireccional. «Llama al FBI», le dijo al oficial Reeves. «Esto es más grande que nosotros». Esa noche, en los bosques sobre Silver Ridge, Viper cojeaba por una línea de cresta, la nieve acumulándose en su espalda. Se detuvo en una cama de roca plana y se acostó. Debajo de él, el pueblo brillaba suavemente. Miró hacia atrás una vez, sus ojos capturando la luz de la luna. Y luego los cerró. Por ahora, la misión estaba completa. Pero la lucha no había terminado. El frío era cortante, lo suficiente como para cortar el aliento por la mitad, mientras el sol salía detrás de los pinos.
En lo alto del mirador, Viper yacía acurrucado en sí mismo, con una pata metida bajo su pecho, los ojos entrecerrados contra el viento. El pueblo abajo parpadeaba con color bajo la luz de la mañana, los tejados brillando con escarcha. Podía oler todo desde allí arriba: humo de leña de las chimeneas, aceite de motor de los quitanieves, el leve mordisco metálico de los rieles cubiertos de nieve. Pero un aroma lo atraía más fuerte que el resto: Ben, el hombre que había salvado, el hombre que no se inmutó cuando sus ojos se encontraron. Viper se levantó, el cuerpo rígido por el aire nocturno, y comenzó a descender hacia el pueblo. La misión no había terminado. En la oficina del sheriff, el centro de mando de Silver Ridge, las luces zumbaban sobre la sala de guerra mientras el agente Mike Hanley estaba junto a un mapa del tamaño de una pared. De unos 40 años, cabello corto y gris, chaqueta del FBI arrugada por el viaje, y un rostro tallado por la disciplina, Hanley irradiaba esa energía sin rodeos de DC que no encajaba del todo con el ritmo del tranquilo Colorado rural. «Hemos confirmado un avistamiento», dijo, señalando a un punto al oeste de la cantera de la carretera. Una camioneta blanca sin marcas estacionada fuera del antiguo campamento Scout de Cold Pine Quarry. Cámaras de senderos capturaron actividad hace 2 noches. La detective Dana Reed se inclinó hacia adelante. En el mismo marco de tiempo que mencionó Cross. El sheriff Holt, con los brazos cruzados, miraba fijamente el mapa con su calma habitual. «Ben Walker», dijo el sheriff, todavía de pie en la parte trasera de la sala trasera. «Eso es correcto, sheriff. Ahí es donde vamos a ir ahora». Ben asintió. «Estás en lo correcto». Hanley asintió lentamente. «Estás recuperando». La mandíbula de Ben se apretó. Él respondió a mí y dijo: «¿Quieres encontrarlo? Voy de regreso». Hubo un momento de silencio. Luego Holt asintió. «Tienes razón». Mientras tanto, Emily Carson estaba detrás de su clínica, clavando otra tira de franela azul en una rama de pino justo dentro de la línea de árboles del bosque. La franela ondeaba suavemente, impregnada de aceite de cedro y rastros de aroma a lana vieja. También había cosido un parche de la ropa rasgada de Ben, solo un pequeño pedazo, pero era suficiente. Danny Paraó, su vecino, estaba cerca, cargando pollo cocido en una bandeja poco profunda. Sus guantes estaban manchados de grasa, sus mejillas rojas por el viento. «¿Este es el último marcador?», preguntó. Emily asintió. «Rastreé la ruta que tomó Viper después del rescate», dijo. «Si regresa por aquí, olerá a seguridad». Danny miró hacia la línea de árboles. «¿Crees que aún confía en las personas?». Ella no respondió de inmediato. «Creo que está esperando una razón para hacerlo». De vuelta en la oficina del sheriff, Reed entró en la sala de tecnología donde el oficial Reeves sacó la última grabación de drones en una pantalla. «¿Tienes algo?», preguntó ella. Kyle asintió. «Captura térmica cerca de la entrada del campamento, afuera de un granero, forma del tamaño de un perro. Se movió de este a oeste, se detuvo cerca de una rejilla de ventilación del sótano». Tocó la pantalla. Luego ladró una vez, fuerte, como una señal. Reed miró la imagen granulada. «Ese perro nos acaba de dar una coordenada», murmuró. La operación se desplegó silenciosamente esa tarde. 2 SUVs negros, una camioneta táctica blanca, un convoy a través de caminos cubiertos de escarcha. El agente Hanley iba en el líder con el sheriff Holt a su lado. Detrás de ellos, Ben estaba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana, las manos apretadas en su regazo. Reed estaba sentada junto a él. «Está bien?» preguntó. Ben asintió. «Mientras él esté ahí fuera, estoy bien». Ella miró el chaleco de K9 que yacía sobre su regazo. Era el viejo de Rachel, de Monroe, el nombre desvaído pero aún visible, cosido en hilo negro. «Creo», dijo Ben, «que ha estado esperando usar eso de nuevo». En el campamento Scout de Cold Pines, la nieve amortiguaba el sonido como una cortina. El campamento había estado desierto durante más de una década. Cabañas colapsadas, cuerdas podridas, columpios de cuerda desaparecidos, ventanas voladas hacía mucho. Pero la camioneta blanca estaba allí, estacionada detrás de una estructura colapsada, mayormente oculta desde la vista aérea. El equipo del FBI tomó posiciones en un arco amplio. Los francotiradores mantuvieron vigilancia desde los árboles.
2 manejadores de K9 estaban listos con visores térmicos. Pero no eran a los que Viper respondió. Ben entró en el claro, con el chalé en una mano, las botas crujiendo suavemente. Viper estaba cerca de la camioneta, con la cola rígida, las orejas hacia adelante, los ojos fijos en la puerta del panel lateral. Ben se acercó lentamente, con el brazo extendido. «Buen chico», dijo suavemente. Viper ladró una vez, fuerte y agudo, luego giró alrededor de la parte trasera de la camioneta y se sentó. Ben se congeló. «Eso es una señal», susurró en su radio. Hanley dio la orden de avanzar. El equipo se movió como sombras. El sospechoso más alto salió primero, de unos 30 años, delgado, con una máscara de esquí, portapapeles en mano, como si perteneciera allí. El segundo lo siguió, un hombre más pesado, armado. Seguía mirando hacia la camioneta, paranoico. No lo vieron venir. En 6 segundos, estaban en el suelo, esposados, desarmados. Hanley abrió las puertas traseras de un tirón. Dentro, 2 niños, una niña y un niño de quizás 9 o 10 años, atados con bridas, pálidos, silenciosos. Se estremecieron ante la luz hasta que Viper saltó dentro. Se acostó entre ellos, cálido y firme, y lamió la mejilla del niño. El niño gimió. La niña finalmente lloró, y cuando alcanzaron, ambos niños se aferraron a Viper como si fuera lo único seguro en el mundo. La historia explotó en los medios nacionales para el atardecer. Los presentadores de cable decían el nombre del perro como si fuera folclore. Héroe K9 reaparece tras 2 años, lidera el equipo de rescate a niños desaparecidos. Pero en Silver Ridge, las cosas se mantenían tranquilas. El sheriff Holt estaba fuera de la estación, observando el sol hundirse detrás de la cresta. Emily se detuvo en su camioneta, usando el viejo abrigo de ranger de su padre y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Pensé que querrías esto», dijo, dándole una caja, comida para perros, juguetes, una manta de flece. Viper trotó desde el asiento trasero, olió la bolsa, luego se dirigió hacia los escalones donde Ben estaba sentado. Se encontraron a mitad de camino. Ben se arrodilló y le puso el chalé. Listo. Viper dejó que el hombre deslizara el chaleco sobre sus hombros. Cuando Ben se retiró, Viper se irguió más alto. Ya no era solo un callejero. Estaba de vuelta en servicio. Ese fin de semana, una pequeña multitud se reunió detrás de la estación. Sin gran ceremonia, sin medios, solo gente del pueblo, comerciantes, maestros, bomberos, niños sosteniendo termos y pañuelos, observando en silencio. Se había construido una pequeña plataforma, y en el centro había una insignia, no para un hombre, sino para un perro, una etiqueta de collar grabada que decía Viper, centinela de Silver Ridge. Ben subió en uniforme completo, aún cojeando ligeramente. Se arrodilló frente a Viper a su lado y puso la etiqueta en su collar. «¿Aceptas el llamado a servir de nuevo?», preguntó suavemente. Viper ladró una vez, y la multitud estalló en aplausos. Emily limpió una lágrima que no admitió haber derramado. «Ese es mi chico», susurró. En las semanas que siguieron, Viper caminó cada turno junto a Ben, su paso lento pero seguro. Los niños en el pueblo saludaban cuando lo veían. Los residentes dejaban golosinas en los escalones del juzgado. Ya no era un fantasma. Era un guardián. Emily lanzó una nueva iniciativa desde su clínica, el proyecto de segunda chance de centinela de Silver Ridge, un programa de reentrenamiento para callejeros con potencial, perros sin nombres, sacados de refugios, traídos de vuelta a la luz. Viper era el rostro del programa. Cada sábado, Ben lo llevaba al campo de recreación, donde los niños se reunían, los padres observaban, y el pueblo encontraba algo en lo que creer de nuevo, no solo en perros, sino en segundas oportunidades. A veces, Dios no envía ángeles con alas. A veces, los envía con pelo, cicatrices y un sentido silencioso del deber que nunca muere. Viper fue olvidado una vez, pero nunca olvidó quién era para servir. La nieve no había parado en 2 días. Copos gruesos, húmedos, se pegaban a todo, árboles, cables telefónicos, patrullas estacionadas fuera de la estación del sheriff. Pero nadie dentro del centro de mando de Silver Ridge parecía notar el clima. No cuando había algo mucho más oscuro arremolinándose dentro. En una pizarra blanca en medio de la sala de guerra, el agente Mike Hanley había escrito una palabra en la parte superior con marcador negro grueso, Red.
Debajo de ella se desparramaban fotos de vigilancia borrosas, registros de llamadas de teléfonos desechables y volantes de personas desaparecidas de pueblos que nadie había oído. Eywater Creek, Dawson's Fork, Mee Hollow, todos rurales, todos con historias como la de Ben. El sheriff Ray Holt se frotó una mano por la mandíbula mientras miraba la pizarra. Su anillo de boda de plata atrapó el marcador plástico en su otra mano, un tic nervioso que no había mostrado antes. Han estado apuntando a comunidades pequeñas, dijo Hanley, golpeando la pizarra con una pluma tapada. Buscan a personas que caen entre las grietas, callejeros, como los llamó Cross. Cross no era lo suficiente inteligente para construir esto él solo, dijo Reed desde el otro lado de la sala. Era un peón, usado y descartado. Ben estaba de pie, con los brazos cruzados, asintiendo, Viper sentado a su lado como una sombra silenciosa. Observaba la pizarra, sin moverse, sus nudillos blancos alrededor de las mangas de su camisa. Dijo que alguien en una camioneta blanca me trajo, murmuró. Me ofrecía como reemplazo. Hanley miró hacia él. ¿Recuerdas algo más? Ben negó con la cabeza. Solo una voz. Masculina, más tranquila que Cross, como si lo hubiera hecho antes. Reed añadió, hemos estado rastreando camionetas registradas en un radio de 3 condados, cruzando con actividad de teléfonos desechables. Señaló a un pin rojo en el mapa. Hay un lugar que sonó más de una vez. Campamento Scout. Cold Pines. Tenías razón, Sheriff dijo. Ahí es donde todo comenzó. Esa tarde, Emily Carson estaba en la oficina frontal de su clínica, organizando una caja de equipo para perros donado para el proyecto de Segunda Chance. Un juguete difuso, un mapache de peluche medio cosido, asomaba por la parte superior de la caja. Ella sonrió al verlo. Luego la campana sobre la puerta sonó. Viper entró primero, con la cola baja pero moviéndola una vez cuando la vio. Ben lo siguió, moviéndose mejor ahora, los moretones en su rostro desvaneciéndose, aunque la rigidez en su hombro aún persistía. Traje a alguien que quería saludar, dijo. Emily se arrodilló. Hola, soldado. Viper se acercó a ella y apoyó la cabeza en su pecho. Estás muy lejos del almacén, susurró. De vuelta en la oficina del sheriff, Reed revisó los registros policiales de K9 de la última década. Fotos de perros de servicio, evaluaciones de manejadores, resultados de entrenamiento de servicio. El archivo de Viper estaba marcado como mía, hasta hace poco. Hizo clic en una carpeta etiquetada Sar Monroe. Era el archivo de la unidad de Rachel Monroe. Dentro había notas de su puño y letra, ejercicios de búsqueda y rescate, simulaciones nocturnas, una entrada de hace 2 años, fechada una semana antes del incendio que le quitó la vida. Viper nunca se rinde, nunca. Espera el momento adecuado y hace su movimiento. A veces pienso que entiende el dolor mejor de lo que yo lo hago. Reed lo leyó 2 veces, luego cerró el archivo en silencio, conmovida. En el campamento Scout de Cold Pines, agentes del FBI y la policía local barrieron cada cabaña y vehículo en el lugar. Hanley caminó lentamente por el perímetro con un radio en la mano. Encontramos rastros de un acelerante, dijo en el micrófono. Alguien planeaba quemar este lugar. Hubo estática, luego un oficial. En una de las cabañas colapsadas, un oficial gritó, «Señor, necesita ver esto». Hanley entró. El aire olía a moho y goma vieja. Pegadas a la pared del fondo de la cabaña polvorienta había docenas de fotografías. Niños, adolescentes, adultos. Algunas eran impresas de redes sociales, otras parecían fotos de licencias de conducir o identificaciones escolares. Todas tenían XS rojas o círculos dibujados con marcador, objetivos. Hanley dijo sombríamente, algunas marcadas como completadas. Un ayudante se acercó a su lado. Quien sea que esté haciendo esto no ha terminado. Más tarde esa noche, Ben y Emily estaban sentados en el porche trasero de su cabaña junto al fuego. La nieve caía perezosa, acumulándose en las barandillas. Viper miraba la nieve caer. Pensé, dijo Ben suavemente, después del rescate, después de la medalla, que él simplemente se desvanecería de nuevo en el bosque. Emily lo miró a Viper. Perros como él no se retiran, se reinventan. Ben asintió. Nos está enseñando algo. Solo tenemos que seguir observando. Emily tomó un sorbo de su té.
¿Crees que Rachel habría estado orgullosa? Ben no respondió de inmediato. Ella estaba más que orgullosa. Lo construyó para esto. Él es su legado. La mañana siguiente, un paquete llegó a la oficina del sheriff, sin dirección de remite, sin franqueo, solo un sobre de papel marrón sencillo dejado en el mostrador antes del amanecer. Dentro había un teléfono desechable y una nota, escrita a máquina: estás buscando en el lugar equivocado. La próxima entrega ya está en camino. Buen suerte. Hanley recogió el teléfono con manos enguantadas. Lo rastrearemos, dijo. Pero se están poniéndose más audaces. El sheriff Holt se giró hacia Ben. ¿Crees que le queda algo por dar? Ben miró a Viper, que estaba sentado observándolos, ambas orejas levantadas, alerta. Nunca se detuvo, dijo. Esa noche, el centro de mando zumbaba con una urgencia silenciosa. Reed y Reeves ejecutaban software de mapeo de datos GPS en el teléfono desechable, triangulando pings de señal. Cruzaron rutas de entrega, registros de empleados antiguos del campamento Scout, archivos de empleados, remolques, registros de vans desaparecidas. Y entonces algo hizo clic. Una señal había rebotado brevemente cerca de un parque industrial en las afueras de una ciudad a 2 horas al oeste. Una línea de tren abandonada. Un silo de grano viejo, abandonado. Sin cámaras, un lugar perfecto para un intercambio. Hanley dibujó un círculo en el mapa. Lo golpeamos esta noche. Silencioso. Rápido. Ben asintió y puso el chalé en la espalda de Viper. Nunca se detuvo. A la 1:17 de la madrugada, el convoy llegó silenciosamente al patio de grano abandonado. La nieve había dejado huellas, marcas de camionetas, frescas, apenas una hora antes. Viper salió, olió el aire y tiró hacia adelante. Ben le soltó la correa. Ve, pequeño chico. El perro se movió rápido, zigzagueando entre pilares de concreto desmoronados y maquinaria oxidada vieja. Luego se detuvo. Un ladrido fuerte. El equipo Alfa se cerró rápidamente. El equipo lo encontró. Detrás del silo, una camioneta blanca estaba en marcha. Su conductor no lo notó. La señal de Hanley llegó. Hanley, adelante. El equipo avanzó rápido. Dentro de la van encontraron un niño pequeño, quizás de 7 años, tiritando, con las muñecas atadas, con cinta, pero vivo. A sus pies estaba envuelto en una tela roja, no cualquier tela. No era solo cualquier tela. Era de la vieja toalla de entrenamiento de Rachel, de Monroe para equipo K9. Ben se agachó junto a la ventana de la van, con ojos abiertos. Nos están enviando un mensaje, dijo en voz baja. Reed se inclinó. ¿De qué tipo?, preguntó. ¿De qué tipo? Ben miró hacia Viper. Dijeron, ¿saben quién es él? El viento aulló sobre los campos fuera de Silver Ridge mientras el sol se alzaba sobre las Rockies. Dentro de la oficina del sheriff, del edificio, la estación estaba llena de urgencia en cada pasillo, como si algo no dicho estuviera a punto de salir a la superficie. Los agentes se movían con una urgencia silenciosa, teléfonos zumbando bajo, bandejas de impresoras desbordadas con actualizaciones frescas. Todos estaban observando el mapa ahora, observando de cerca el próximo movimiento. Pero Viper no estaba observando. Mientras tanto, él estaba paseando, sus uñas haciendo clic contra el suelo de linóleo mientras trotaba de la sala de guerra al escritorio de despacho, de ida y vuelta, inquieto. Apenas había dormido unas pocas horas desde la incursión en el silo, y aún así, solo en ráfagas cortas, con la cabeza descansando ligeramente sobre las botas de Ben, las orejas moviéndose ante cada crujido. No había ladrado desde entonces. En la sala, el agente Mike Hanley miraba los registros de llamadas del teléfono desechable. La entrega en el parque industrial había sido demasiado limpia, bien cronometrada, demasiado precisa. El niño rescatado de la van había estado sacudido pero vivo, según el personal médico, recientemente limpiado y vestido. Esto no era más que un traficante, era una marca. El sheriff gruñó con la mano en la cara, cansado. Nos están burlando, dijo. Hanley asintió sombríamente. También nos están estudiando. La detective asintió, asintiendo. El paño rojo era de Rachel, escondido. Era un mensaje personal. Lo resolveremos.
Ben dijo: esto es personal y calculado. Hanley añadió: adiós, están acostumbrados a lo que llama la atención. La cara del perro está en cada pantalla de TV ahora, el K9 milagroso. Reed levantó la mirada bruscamente. Entonces usémoslo. Ese sábado, la oficina del sheriff liberó una foto cuidadosamente elaborada para la prensa. Viper en su uniforme, de pie alto frente al asta de la bandera de la estación, su etiqueta brillando bajo el sol de invierno. El pie de foto era simple: no solo sigue órdenes, sigue corazones. Tomó menos de una hora para que se volviera viral. En 2 días, horas, más de 100, cientos de consejos llegaron inundando. Avistamientos de vans, hombres extraños merodeando en pueblos rurales, niños vistos y luego desaparecidos de nuevo. Un consejo destacó: una mujer en un pequeño comedor en un pueblo llamado Dry Hollow. Ella había visto a un niño siendo llevado desde un mostrador de un diner por un hombre con una bata de médico blanca, luego se marchó en una camioneta de panel. Nunca se volvió a ver a la niña. El equipo de Hanley lo rastreó, el vehículo, placas robadas, pero la ruta-dirección coincidía con un camino de servicio que serpenteaba hacia la frontera de Idaho. Corría a través de bosques densos, sin cámaras, sin patrullas, solo caminos oscuros y sinuosos y pinos altos. El sheriff Holt circuló el área en el mapa con un marcador. Ahí es donde vamos a continuación, dijo. El equipo salió bajo la luz de la luna, sin faros, sin charlas de radio, solo puro instinto. Ben iba en el asiento trasero del segundo SUV. Viper yacía en su regazo, con los ojos abiertos, respirando lento y constante. No se había movido mucho en la última hora, solo observaba. «Listo, compañero», susurró Ben, con voz baja. Viper no respondió, pero cuando Ben abrió la puerta, lo siguió. Viper salió de un salto. El camino era áspero, grava y hielo crujiendo bajo las llantas, árboles inclinándose como guardias silenciosos tratando de mantener fuera al mundo. A unas 2 millas, se detuvieron, los vehículos se detuvieron. Habían encontrado huellas de neumáticos y pisadas en la nieve, 3 pares de botas, un par de patas de perro. Las orejas de Viper se levantaron. Se lanzó hacia adelante, con la nariz baja. El equipo lo siguió de cerca. En un claro más adelante, una cabaña solitaria estaba escondida en la línea de árboles, luces apagadas, humo saliendo débilmente de una chimenea oxidada. Un generador zumbaba débilmente en la distancia. Reed miró a través de binoculares. 2 hombres, uno moviéndose dentro, otro patrullando el perímetro, susurró. Hanley dio la orden: equipo Alfa, esperen mi señal. Ben se arrodilló junto a Viper, con la mano en su chalé. Vamos tranquilo, dijo. Tú sabes qué hacer. Viper inclinó la mano suavemente, luego se deslizó en las sombras como humo. Era casi invisible, incluso con su chalupa puesta. A 30 metros, Viper se detuvo. Una figura se movió desde la puerta principal de la cabaña hacia la lateral, revisando cerraduras. Viper se agachó detrás de un tronco caído trasero. El hombre abrió una caja metálica y sacó algo brillante, una jeringa, brillando bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando Viper se movió. Un borrón de marrón claro y negro explotó. Viper lo derribó en la nieve. El hombre gritó, dejando caer la jeringa mientras Viper lo golpeaba con fuerza. Su rifle cayó justo fuera de alcance en la nieve. Segundos después, los oficiales entraron, gritos de policía, manos arriba. Lucis distellaron, voces ruggieron gritando. La puerta principal de la cabaña se abrió de golpe. Un segundo hombre salió corriendo, sosteniendo algo envuelto en tela, un niño. Ben no pensó, corrió. El hombre se lanzó hacia los árboles, el niño colgado bajo su brazo como un saco. Ben cerró la brecha, su hombro gritando de dolor, pero el hombre era más rápido, deslizándose entre los pinos. Luego apareció Viper, de la nada. El pastor cortó a través de la línea de árboles como un relámpago, chocando contra las piernas del corredor. El hombre cayó con fuerza, el niño golpeó la nieve, llorando. Ben lo levantó, con el corazón latiendo. «¿Estás bien?», dijo sin aliento, sosteniéndolo cerca. «Estás a salvo ahora». Viper montó guardia sobre el hombre caído, gruñendo bajo. Horas después, de vuelta en la estación, la niña fue identificada, Hannah Delgado, 6 años, tomada de su colocación de acogida 3 semanas antes. Sin alerta Amber, sin papeleo,
solo un fantasma indetectable hasta que Viper la encontró. En los días siguientes, la red comenzó a desmoronarse, los sospechosos se delataron, se recuperaron discos duros, vans abandonadas se rastrearon hasta identidades falsas. Pero en Silver Ridge, la gente no estaba persiguiendo titulares, estaban enfocados en el perro. Un mes después, el pueblo celebró una reunión en el parque comunitario, sin escenario, sin podio, solo sillas plegables, puestos de chocolate caliente y un letrero de madera que decía, «Bienvenido a casa, Viper». Ben lo llevó lentamente a través de la multitud. Los niños le acariciaban la cabeza, las mujeres ancianas lloraban y rezaban por él, los veteranos saludaban. Al frente, se había instalado una placa bajo el asta de la bandera, en honor a aquellos que sirven sin pedir reconocimiento. Viper, centinela de Silver Ridge, 2015-2024. Ben asintió. Emily estaba junto a la placa, sonriendo entre lágrimas. «No creo que alguna vez necesitara ser llamado de vuelta», dijo. Ben miró a Viper y dijo, «Nunca se fue». Esa noche, de vuelta en la cabaña de Emily, Ben sirvió 2 tazas de té y puso una en el suelo junto a la cama de perro acogedora de Viper. Viper yacía allí, su pecho subiendo lento y constante, los ojos cerrándose lentamente. Ben se sentó en el suelo junto a la chimenea por él. «Le diste a este pueblo», dijo, «algo que no podíamos encontrar en nosotros mismos, esperanza». Viper no se movió. Pero cuando Ben extendió la mano, el perro colocó su pata suavemente en la mano del hombre, como un apretón de manos. Solo ellos dos entendían. En los meses siguientes, Viper permaneció en servicio, no persiguiendo sospechosos, no rastreando rastros de sangre, sino caminando junto a autobuses escolares, visitando la estación de bomberos, depiegando en silencio en salas de tribunales donde los niños rescatados daban su testimonio en juicio. Se convirtió en un símbolo, un centinela, un protector, que nunca abandonó a las personas, incluso cuando ellas habían renunciado a él. Porque a veces, los mayores héroes no hablan, no ladran, no gritan, no se paran en los reflectores. Solo se presentan una y otra vez hasta que el trabajo está hecho. Gracias por seguir la increíble historia real de Viper de valentía, coraje, redención y propósito. Ahora, queremos escuchar de ti. ¿Qué habrías hecho si hubieras visto a este perro callejera aparecer en tu puerta con una botas manchada de sangre? ¿Lo habrías confiado como lo hizo Emily? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y no olvides de suscribirte al canal, para más historias reales de vida real de coraje, lealtad y los guardianes de 4 patas que caminan entre nosotros. Que el legado de Viper nos recuerde a todos. No necesitas una insignia para salvar una vida, solo un corazón que se niega a rendirse.